Buenos días, población quindoseña y de todo el departamento del Chocó. Un saludo fraterno, con mucho cariño y mucho aprecio, desde el contexto y la visión de las ciencias sociales, económicas y políticas, y en la tendencia a poder humildemente orientar algunos procesos de conocimiento que Dios, mi familia y la vida me han podido dar para poder compartir con ustedes. En el día de hoy trataremos sobre el multiculturalismo y el pluralismo cultural. Pues bien, cuando se habla de multiculturalismo, estamos hablando sobre el reconocimiento a la coexistencia de grupos culturales diferentes dentro de un mismo Estado nacional. Esto no difiere de que en un momento dado, en la antropología, el pluralismo cultural, la pluralidad de culturas, efectivamente nos ayude a nosotros y nos oriente un poco para poder comprender cómo se dan todos los procesos multiculturales. El multiculturalismo va mucho más allá y es muy diferente a lo del pluralismo. Más allá de en lo que coincide, existen muchas circunstancias que lo separan. Bhikkhu Parekh sostiene que el multiculturalismo apareció en Canadá, apareció en Australia, en Estados Unidos, en Francia. Azurmendi explica sobre el surgimiento y controversia del multiculturalismo y la forma como se acuñó ese término desde el término canadiense para referirse a una nueva política desde 1960 en el contexto del movimiento francófono canadiense y que tuviera en cuenta a 3 entidades sociales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos quindoseños? Que paulatinamente en la historia de las naciones se ha ido dando una categorización a los grupos que significan minoritarios. Bajo mi respeto y conceptos, los grupos minoritarios no debería llamárseles minoritarios, sencillamente debería llamárseles grupos como grupos que son o como organizaciones sociales o como organizaciones indígenas o como organizaciones afro, pero no se le debería dar el tinte o la definición de minoritarios. Es allá en Canadá donde consideraron clasificar a 3 grandes poblaciones en su comienzo hace tantos años. La población anglófona, que la consideraron como la población mayor, la población francófona y la población aborigen. Los anglófonos como mayoría étnica y las otras minorías étnicas. Ahí viene la frase que me llama poderosísimamente la atención. Más tarde se cumplió la política cultural hasta abarcar a los inmigrantes y también como minorías. Es decir, es una forma de ir paulatinamente segmentando y estableciendo grupos, ya por cultura, ya por lengua, ya por historia, dentro de un Estado democrático, como el caso de Colombia, es decir, grupos indígenas, grupos afro, grupos minoritarios, organizaciones minoritarias. Es decir, un concepto de multiculturalismo continuó tratando a las minorías como grupos diferentes, lo que no debe ser. ¿Por qué no debe ser bajo mi visión y bajo mi contexto y muy respetuosamente? Porque tanto los grupos minoritarios como los grupos mayoritarios tienen iguales derechos de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos y de acuerdo a la existencia del ser humano desde el origen de la vida. Es decir, ¿qué nos diferencia? Nada, porque somos seres iguales. Ahora, ¿cuál es el problema? Surge cuando engloban a otros grupos sociales como grupos originarios, es decir, dicen, estos son grupos originarios, pero son grupos minoritarios. Son grupos originarios, pero son grupos minoritarios. Es decir, y como grupos minoritarios tienen menos derechos. No, eso no es lo que se debe englobar. Lo que se debe hacer es un proceso en el cual todos deben contar y todos tenemos iguales derechos.
Ahora, los grupos autóctonos no pueden ser catalogados como minorías. No pueden ser catalogados como minorías dentro de una situación de multiculturalismo. Esto es demostrable por la misma forma como los grupos autóctonos de todas las regiones de América Latina han hecho eco de posiciones, de manifestaciones, de insurrecciones. Y aquí sí me refiero un poco más a la historia, a la forma como en América Latina los grupos autóctonos han tenido que salir en la defensa de sus propios derechos. Hacía poco veíamos que algunos indígenas del Cauca salían rumbo a Bogotá a manifestar toda su serie de situaciones y todas las problemáticas que viven. Entonces estos grupos autóctonos son personas igual que nosotros y como tal tienen unos derechos que hay que respetarles. Estas insurrecciones de las que habla Barabás en 1989, que es un tratadista, siempre ha sido uno de los que ha hablado sobre las circunstancias de los indígenas, sobre la oposición al colonialismo y a los colonialismos internos. Porque ayer también les dije, no solamente las colonizaciones se dan de forma externa en la historia de Colombia, en la historia de América Latina, sino que también se dan de forma interna. Y esos movimientos se gestan como movimientos a los cuales les llaman movimientos etnopolíticos. Hermanos, el multiculturalismo implica esencialmente reconocer los derechos a la diversidad cultural, que somos diversos, que somos lindos, que somos hermosos, que somos afro, que somos indígenas, que somos descendientes de otras culturas que llegaron a colonizarnos, que tenemos vínculos raciales con otras culturas que nos colonizaron, pero que somos multiculturales y que eso es hermoso vivirlo, de poder compartir, de poder comprender, de que de repente el departamento del Chocó puede estar lleno, de personas del Valle del Cauca, de Antioquia, de todos los departamentos. Debe existir alguien que pertenece a otro departamento pero que vive allá. Entonces somos diversos, hay una multiculturalidad. ¿Dónde radica la importancia de la multiculturalidad? En el respeto por los derechos entre nosotros y el respeto por los derechos de los demás. Algo de lo que me llama la atención es la forma como cuando el multiculturalismo hace mosaico para clasificar minorías. Ay, Dios. Cuando el multiculturalismo hace mosaico para clasificar minorías, lo que produce es una segregación cultural, es decir, marginación, exclusión social, menos capacidad de posibilitárseles derechos. Eso es lo que no debe ser. Por eso la construcción de una sociedad no es única de un mandatario, no es única de un alcalde, no es única de un gobernador. El desarrollo social y el desarrollo que nosotros anhelamos para el Quibdó, para el departamento del Chocó y para cualquier zona de Colombia, nos implica a nosotros visionar una política de respeto a la diversidad, el respeto a comprender que somos diversos y que existimos diferentes personas con diferentes formas, con diferentes comportamientos, pero que a su vez todo tiene que ir en torno al respeto a la vida. Los estudios de multiculturalismo y de pluralismo cultural e interculturalidad en el contexto de América Latina nos lleva a nosotros esencialmente a distinguir los pueblos imaginarios. Entonces, todos estos pueblos indígenas trascendentales, importantes, afros, que existen y que son pioneros en cultura, que son pioneros en demostrar tantas capacidades, tantas intelectualidades, es a lo que yo llamo la importancia de poder comprender que dentro de esta diversidad, así sea mi vecino, yo puedo ser
afro, pero mi vecino es antioqueño. Y mi respeto con él tiene que ser el respeto de él hacia mí también. Entonces, eso origina un tipo de convivencia social, un tipo de convivencia humana con una alta capacidad de racionalización, de comprender que la vida es única, que la vida es irrepetible, que la vida es el espacio que Dios nos ha dado para nosotros poder decir, hoy me puedo levantar, puedo observar el sol, puedo mirar las aguas, puedo ver a mi vecino, puedo ver a mi vecina, podemos tratarnos con amor, somos de un mismo grupo cultural. Para mí, el departamento del Chocó es como una bola de cristal hermosa, es decir, como una población que está con unas características culturales, etnográficas, de contextos geográficos, de ríos, de mares, como les dije ayer, de ese swing, de esa belleza natural, de esas mujeres hermosas, empoderadas, trabajadoras, de esa cantidad de hombres laboriosos de la tierra, de esa cantidad de personas, o sea, que existen todas las potencialidades objetivas para hacer un enlace, una cohesión, una unión, una forma de que la administración, tanto la administración como la parte social, exista una armonía para buscar el desarrollo. Cuando los municipios, los pueblos, los entes territoriales, los departamentos no tienen niveles productivos y están sumidos, como les dije en una de las conferencias, en trampas de violencia y en trampas de pobreza, ¿qué ocurre? Que esa población empieza a no tener niveles productivos. La economía se mide por dos aspectos, por demanda y oferta. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros solamente estamos bajo la condición de la demanda, de necesidades, necesito esto, necesito vestido, necesito ropa, necesito alimento, necesito tal cosa, y no producimos porque existe una causa fuerte que viene a ser la violencia generalizada y las trampas de pobreza y el poco acceso a los procesos educativos y la poca habilidad o ganas, entusiasmo, dinámicas, armonía para salir adelante. Entonces nosotros nos convertimos solamente en consumidores. Entonces solamente estamos siendo el estado de la economía en la demanda, no estamos ofreciendo nada. La oferta es qué tanto podemos ofrecer. Entonces, ¿por qué muchas familias en Quibdó y muchos jóvenes en Quibdó y mucha población en Quibdó, en el departamento del Chocó, se pueden convertir en productores de lo que ellos consideran bajo el estado de la visión que pueda ser elementos o productos o servicios consumibles en la región? Y esos productos y esos servicios que se consuman en la región va a originar un comercio continuo, y ese comercio continuo va a originar una dinámica de la economía. Y la dinámica de la economía implica la movilidad del dinero, de ese papel billete, de esa moneda que sale de eso. Compré aguacates a 1.000 y los vendí a 1.200, pero me quedaron 200 pesos dentro de ese comercio. Y eso va generando, aumentando los ingresos económicos de la familia. Y con los ingresos económicos de la familia se puede tener una mejor calidad alimenticia y una mejor calidad de vida. No es difícil, hermanos, no es difícil. Y les digo con mucho amor y con mucho respeto y mucho cariño a toda la población: enrumbemos el pueblo, enrumbemos la sociedad, enrumbémonos todos a una danza, pero una danza de armonía, una danza de cariño. Dentro de este programa denominado Dios, que se ha determinado como Dios, es la búsqueda de ¿qué? De poder compartir con ustedes las humildes experiencias que he podido tener en Colombia y en otros países y que son viables
y que son posibles y que todo depende de cómo cada uno de nosotros podemos aportar un granito de arena, podemos aportar desde el escenario de la búsqueda de una sociedad incluyente, una sociedad equitativa, una sociedad en paz. ¿Por qué el departamento del Chocó no se puede convertir en un empoderamiento de desarrollo turístico? ¿Por qué todas las casas de Quibdó no pueden ser posadas como pasa en San Andrés Isla? ¿Por qué no? ¿Por qué no establecer zonas en las cuales la población ecoturísticamente vaya? ¿Por qué no atraer a la población externa, nacional e internacional, que conozca la belleza y la diversidad de ustedes? Es decir, que conozca la hermosura que aquí se vive, que aquí se gesta, de todo este conglomerado de cosas tan hermosas, de cascadas, de ríos. ¿Por qué no atraerlos? Si los atraemos, claro que la economía nos va a ayudar, claro que se va a diversificar la economía, sin perder de contexto que biológicamente tenemos que preservar nuestros ríos, tenemos que preservar la naturaleza, no podemos estarle echando tanta basura, no podemos permitir que el turista lo haga, pero el departamento del Chocó tiene todas las potencialidades habidas y por haber, por convertirse en una población de desarrollo único, pero corresponde a una responsabilidad histórica de todos participar, de la administración pública, de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las ONGs, de las instituciones del Estado, de las iglesias, de las tendencias religiosas, de los jóvenes. Pero ¿qué ocurre? Los que de repente tenemos un poco más de edad, nos corresponde históricamente asumir este reto. Y este reto lo podemos asumir entre todos. O sea, desarmemos el alma, desarmemos el mal pensamiento, desarmemos la mala intención, pensemos más, es decir, lo digo con mucho respeto con todas las personas, desarmemos la malicia esa. Busquemos armonía social, armonía de amor, armonía en el amor a Dios, armonía en el amor al prójimo y enrumbemos a los jóvenes. ¿Por qué tenemos la responsabilidad histórica? Porque cada sociedad tiene que dejarle un mejor vivir a las venideras y los jóvenes tienen que ser en mejores condiciones de vida de las que nosotros hemos vivido. Entonces tenemos todas las posibilidades. Por eso reitero, a veces un mandatario llega a una administración y ¿qué encuentra? Encuentra una serie de problemáticas. No crean que es fácil. No es fácil. La administración pública no es fácil. Pero tampoco es imposible de que la comunidad no rodee a un mandatario, no ayude y no cuide. Cuando yo no cuido una vía, cuando yo no cuido unos adornos que ha colocado la alcaldía para adornar en Navidad o para llamar un poco como que ese sueño de las cosas que de repente por costumbre se han establecido. Cuando yo no cuido algo, ¿qué ocurre? Que yo también me convierto en una persona que estoy dañando al Estado, que estoy deteriorando el Estado y que a su vez me voy convirtiendo en un esclavo más de aportar cada vez más impuestos para nuevamente reestructurar esa vía, para nuevamente reestructurar ese parque, para nuevamente ayudar a solucionar esas cosas. No, hermanos, la situación está entre todos y todos podemos ser partícipes y todos podemos lograrlo por el amor de Dios, por el amor a la vida y por el amor al prójimo. Que Dios los bendiga, que Dios los cuide, que Dios los guarde y fraternalmente, muchísimas gracias por escucharme, porque de igual forma no es fácil el tiempo de muchas personas dedicadas a muchas